Página 69. Las 1000 caras del realismo, por Hilary Putnam, 1987. Conferencia 2. Como se explicó en el prefacio, esta conferencia no fue realmente leída en Washington. 2.1. El realismo y la razonabilidad. Algunas cuestiones de lógica filosófica son capaces de dividir a los filósofos en campos de batalla. Desde mediados del siglo XX, esto ha ocurrido con la pregunta sobre el estatus de las afirmaciones disposicionales, y con la pregunta estrechamente relacionada del estatus de los condicionales contrafácticos. Para algunos filósofos, las disposiciones son simplemente parte del mobiliario del universo. Para otros, el uso de una noción disposicional en el análisis filosófico es un signo de debilidad de criterios, del deseo de explicar lo oscuro por lo todavía más oscuro. Para otros más, quizás para la mayoría silenciosa, las nociones disposicionales son inevitables en la práctica, pero dudosas desde un punto de vista teórico. Se trata de un estado de cosas relativamente nuevo. Los autores que construyeron el canon de la filosofía moderna, o, al menos, de la filosofía que va del siglo XVII a la mitad del siglo XIX, disponían de la noción de una potencia, es decir, una propiedad disposicional, sin ningún visible remordimiento de conciencia. Quizás esto no sea sorprendente, ya que es solo desde la aparición de la lógica matemática cuando nos hemos dado cuenta de lo difícil que es dar una interpretación de los condicionales contrafácticos y de los predicados disposicionales en términos veritativo-funcionales. En lógica, se dice que una cierta forma de conectar enunciados es veritativo-funcional si el valor de verdad del enunciado resultante puede ser determinado dado solo los valores de verdad de sus componentes. Todos los condicionales contrafácticos tienen antecedentes falsos y, normalmente, también consecuentes falsos, pero algunos de ellos son verdaderos y algunos falsos. En consecuencia, el contrafáctico no es una función de verdad de sus partes. Pero, en cierto sentido, debería haber sido evidente desde hace mucho tiempo que hablar de poderes en la filosofía moderna era problemático, ya que tal lenguaje es algo que depende de la filosofía medieval, no algo que pertenezca de pleno derecho a la nueva imagen. El corazón de la nueva imagen es la nueva concepción del mundo externo, la concepción del mundo externo como si estuviera gobernado por leyes estrictas de una forma que nos es familiar desde el trabajo de Newton y sus sucesores. Es esta concepción la que motiva la división de propiedades en primarias y secundarias, o en propiedades intrínsecas de las cosas externas y potencias para afectar a la mente del observador. Un mundo gobernado por un sistema de ecuaciones diferenciales es una cosa. Un mundo medieval, o aristotélico, gobernado por formas sustanciales que se manifiestan a sí mismas como tendencias más que como leyes sin excepciones, es algo distinto. La imagen cartesiana es confusa. Exhibe ambas formas de explicación, el fisicalismo moderno y el tendencialismo medieval, en una coexistencia infeliz. La nueva imagen de la naturaleza, el mundo máquina, no debe tener sitio para las tendencias clásicas. En la conferencia anterior, se argumentó esto con la ayuda del ejemplo del predicado de color rojo. Algo es rojo si muestra cierta tendencia, la tendencia a producir ciertas impresiones sensoriales, de acuerdo a la historia de los siglos XVII y XVIII, o cierto estado cerebral, una alternativa a la historia dualista que se remonta al menos hasta Diderot, si no hasta Hobbes, o, en una historia que es muy simple, pero, al menos, evita el problema mente-cuerpo, si tiene la tendencia a absorber selectivamente y reflejar ciertas longitudes de onda de luz. Pero, ¿qué significa tener la tendencia? Las tendencias, como dije en la conferencia de ayer, no ejemplifican las operaciones de las leyes estrictas, en el sentido moderno de ley estricta, son cosas poco sólidas que se manifiestan a sí mismas bajo condiciones normales. Para analizar el lenguaje disposicional necesitamos un análisis de la expresión bajo condiciones normales, o algo similar, y, de hecho,
Los intentos de producir una teoría hechos por autores contemporáneos involucran nociones tales como la similitud de un mundo posible en su totalidad con otro mundo en su totalidad, nociones que intentan expresar, o al menos sustituir, la deseada noción de un estado de cosas normal. Sin embargo, las nociones actualmente más de moda, la noción de similitud de mundos posibles, solo ilustran la distancia del lenguaje contrafáctico y disposicional de la imagen del mundo de la física, lo ilustran introduciendo un primitivo metafísico que resulta como un dolor de muelas. Otros filósofos se conforman con introducir los predicados disposicionales uno a uno, según se necesiten, sin ningún intento de analizar o explicar el lenguaje disposicional en general. En ocasiones, esto se puede justificar, desde un punto de vista objetivista, mostrando que el predicado así introducido es de la misma extensión que un predicado no disposicional, quizás uno estructural. Pero muchas nociones disposicionales, es decir, rojo, venenoso, inclinado a decir da si el lingüista dice gabaga y ambos están viendo un conejo, no son, casi seguro, de la misma extensión que predicados definibles en el lenguaje de la física fundamental. Algunos otros filósofos han sugerido que los predicados disposicionales no son, en general, el tipo de predicados para los cuales uno debería esperar que existieran condiciones necesarias y suficientes. Quizás una palabra como venenoso esté solo parcialmente definida, quizás cuando encontramos una sustancia nueva que los seres humanos son capaces de ingerir, inhalar o tocar, extendemos la noción de ser venenoso justamente de la misma forma como extendemos nuestras otras nociones, incluyendo la noción de lo que es normal, en las circunstancias dadas. Otros filósofos han sugerido que las afirmaciones disposicionales como X es venenoso en absoluto predican una propiedad, son maneras en las cuales realizamos el acto de habla de permitir una inferencia. Como expresa J. L. Mackie en sus últimos trabajos, tales afirmaciones pueden ser defendibles bajo condiciones apropiadas sin poseer ninguna propiedad que un realista reconocería como verdad, ellos no son simplemente verdaderos, declaró. Lo que muchas de estas teorías tienen en común es un rechazo a que la semántica de los enunciados disposicionales sea la semántica clásica bivalente de las condiciones de verdad. O las sentencias disposicionales no son, en absoluto, simplemente verdaderas ni simplemente falsas, dicen estos autores, o, acaso, son verdaderas y falsas solo en ciertos casos, los casos en los cuales el predicado disposicional ha sido definido, y falta que se dé un valor de verdad en todos los demás casos. En cualquier versión de esta perspectiva, el predicado disposicional carece de una extensión bien definida. Como mencioné en la última conferencia, surgen alternativas similares en relación a las nociones de causalidad y de explicación, concebida como una relación entre eventos o entre situaciones, más que como una relación entre afirmaciones. De forma parecida a las disposiciones, las relaciones causales y explicativas pueden ser estrictas. El evento o situación descritos como la causa pueden estar conectados por leyes estrictas al evento o situación que son considerados como el efecto, o pueden ser imprecisas. El evento o situación descritos como la causa pueden producir el efecto solo bajo condiciones favorables. Y las relaciones causales imprecisas son, una vez más, embarazosas desde el punto de vista de la imagen objetivista, la imagen de la naturaleza como la máquina del mundo. ¿Qué es un predicado disposicional? Según la de San Google, un predicado disposicional es aquel que describe una tendencia o propiedad de algo que solo se manifiesta bajo ciertas condiciones. En otras palabras, se refiere a cualidades o estados que no son observables directamente, sino que se revelan en situaciones experimentales. Ejemplos de predicados disposicionales: solubilidad. Un terrón de azúcar es soluble, pero esta propiedad solo se manifiesta cuando se disuelve en agua. Conductividad. Un cable es conductor de electricidad, pero solo conduce cuando hay una diferencia de potencial eléctrico. Fragilidad. Un vaso es frágil, pero esta cualidad solo se hace evidente cuando se rompe.
Características principales: no son observables directamente, la propiedad no se puede percibir a simple vista, sino que requiere una prueba o experimento. Dependen de condiciones específicas, la manifestación de la propiedad está ligada a la ocurrencia de ciertas circunstancias. Se expresan con frecuencia con el sufijo ble, en español, muchos predicados disposicionales terminan en ble, irritable, soluble, rompible. En el ámbito de la filosofía de la ciencia, los predicados disposicionales han sido objeto de debate, especialmente en relación con la verificación y la distinción entre términos teóricos y observacionales. Se discute si pueden reducirse a términos observacionales o si representan una categoría propia. Página 74.